respuesta por parte de Europa. Más de 500.000 refugiados o migrantes económicos han entrado a Europa este año. 4/5 de ellos le han pagado a alguien para que los ayude a cruzar el Mediterráneo para llegar a Grecia desde Turquía. ¿Cuánto tuvo que pagar para venir en el barco? $1,000. Un negocio lucrativo que espera ser combatido por medio de la resolución 2240 del Consejo de Seguridad de la ONU contra el tráfico de migrantes, presentada por el Reino Unido bajo el capítulo 7 de la Carta que autoriza el uso de fuerza para garantizar los objetivos de esta. Todos los miembros de la Unión Europea que están contribuyendo a la operación ahora tienen la autoridad de prohibir botes en alta mar. Cualquier traficante que sea parado será arrestado y sus barcos incautados. Debemos impedir que estos monstruos que trafican personas ganen dinero aprovechándose de la desesperación de otros. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El vehículo de la corporación automotriz alemana Daimler, denominado Actros, es el primer camión potencialmente producido en serie, cuyo conductor deberá solamente monitorear la situación, de forma similar a lo que hace un piloto cuando un avión se encuentra en modo de piloto automático. El nuevo camión, con 430 caballos de fuerza y cargado con 40 toneladas, fue retirado poco a poco de su estacionamiento en Stuttgart, Alemania, siendo manejado por el jefe de la división de camiones y buses de Daimler, Wolfgang Berhard. Una vez en la autopista, el conductor permitió que el camión tomara control sobre la dirección. Si presiono este botón ahora, habremos realmente comenzado el estreno mundial en la carretera. Poco después, el camión inició su recorrido de forma autónoma a través de la concurrida autopista A8 cerca de Stuttgart con una velocidad de 80 kilómetros por hora. No obstante, esto no quiere decir que el conductor pueda alejar a su atención del camino. No estoy autorizado a dar la vuelta, no estoy autorizado a girar hacia los lados porque debo continuar monitoreando la situación del tráfico, pero puedo retirar mis manos del volante, como lo pueden ver. La dirección es suave y el vehículo sigue en marcha. Adicionalmente, un radar y un número de videocámaras y sensores monitorean constantemente las condiciones de la carretera. En condiciones adversas, el camión le solicitará al conductor tomar el control. De no hacerlo, el camión se detendrá lentamente. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Bueno, y hoy se desarrollará el primer debate presidencial demócrata en Las Vegas. La mira está puesta entre Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders. Los precandidatos Hillary Clinton y Bernie Sanders se enfrentarán finalmente este martes en el primer debate presidencial demócrata. Clinton llega como la favorita a pesar de haber perdido apoyo según algunas encuestas, mientras que para Sanders, que sigue recortando ventaja a Clinton, el debate representa una oportunidad para demostrarle a un público más amplio por qué ha despertado pasiones entre la base demócrata. Únase a la revolución política, transformemos América. Pero la noticia política de la semana quizás no sea el debate. Según informes de prensa, el vicepresidente Joe Biden podría despejar dudas sobre su candidatura en los próximos días. Biden esquivó a la prensa este fin de semana en Delaware, donde habitualmente pasa tiempo con su familia, que según este analista político es uno de los factores más importantes en su decisión. Él quiere ser presidente. Él piensa que sería un mejor presidente que Hillary Clinton, pero sigo pensando que el aspecto personal le está pesando mucho y eso para mí va a ser un factor decisivo. En el lado republicano, la campaña presidencial marcha a todo vapor. Una nueva encuesta de CBS News y el diario The New York Times indica que Donald Trump sigue a la cabeza con un 27% de apoyo y que Ben Carson lo sigue de cerca con solo 6 puntos de diferencia. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. La temporada de ganancias está a punto de empezar. Los precios de las materias primas están cayendo, la economía china se está desacelerando y los inversionistas le están apostando a que las tasas de interés van a subir por primera vez en 9 años. Sin embargo, como trasfondo de todo esto, se encuentra la elección presidencial en Estados Unidos el año próximo y los corredores de bolsa tienen sus propias opiniones. Tanto Carly Fiorina como Donald Trump provienen del mundo de los negocios, por lo tanto probablemente serán vistos como amigos de este ámbito.
alto. La exsecretaria de Estado y principal precandidata demócrata Hillary Clinton demostró que puede mover los mercados cuando amenazó con reducir los precios de algunas compañías farmacéuticas. El factor más importante que hemos presenciado en esta contienda es el daño hecho a la biotecnología por parte de Hillary Clinton. Daño causado por un tuit que Clinton envió donde afirmaba que la especulación en el precio, específicamente en el mercado de medicamentos, es indignante y que, al día siguiente, trazaría un plan para hacerle frente. Después de ese tuit, algunas acciones de biotecnología cayeron cerca de 30%. El empresario multimillonario Kevin O'Leary respeta a Trump como un hombre de negocios, pero afirma que el mensaje populista y el estilo no tradicional de Trump debería ser una señal de advertencia para los políticos tradicionales, para que se pongan las pilas y comiencen a explicar qué es lo que pueden hacer por nosotros en lugar de solo pelear. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington. 200 millones de personas en América Latina podrían volver a ser pobres de acuerdo a un cálculo publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto producto directo de la desaceleración económica mundial, situación que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reunidos para su sesión anual en Lima, Perú, indica un retroceso de casi todas las economías latinoamericanas. Para el año 2020, alrededor de la mitad de todas las personas que viven en pobreza extrema estarán viviendo en estados frágiles o que están en conflicto, así que tenemos mucho trabajo que hacer. Sabemos que se ha avanzado significativamente en el crecimiento de mercados emergentes, inclusive durante los últimos 5 años y en medio de la crisis. De acuerdo al presidente del Banco Mundial, durante los años de crecimiento económico en la región, los programas sociales lograron reducir la pobreza en un 15%. Aún así, Latinoamérica registra una elevada desigualdad, la más alta del mundo, donde el 70% de la riqueza se concentra en el 10% de la población. Hay más del 36% de peruanos que están en la pobreza, un buen sector importante en la extrema pobreza. La preocupación para estas entidades multilaterales es que la cifra que hoy se fija en 167 millones de personas pobres en la región aumentó debido a la reducción de programas sociales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El senador demócrata Robert Menéndez expresó gran preocupación por la trayectoria de la política de Estados Unidos hacia Cuba e insiste en la necesidad de presionar a La Habana para lograr los cambios que necesita el pueblo cubano. Lo mismo ha pedido el republicano Marco Rubio. Pero se ha avanzado después de la apertura de las embajadas y la normalización de algunos acuerdos comerciales. El Congreso de los Estados Unidos no va a cambiar el embargo hacia la isla a menos que haya un cambio profundo en Cuba. El gobierno de Cuba no está dispuesto a ofrecer concesiones profundas para una normalización. Lo que quiere es más concesiones de la administración Obama. Por lo tanto, esto se va a demorar bastante. Ya se han producido cambios por parte del gobierno de Estados Unidos, como el levantamiento de algunas sanciones comerciales y el retiro de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, para este académico, esos cambios son lentos y diminutos. Bueno, los cambios son muy pequeños. El gobierno de Cuba no está moviéndose hacia una economía de mercado. El impacto principal es la remesa que se está mandando a la isla y el inicio del turismo norteamericano a Cuba. Pero eso todavía no ha tenido gran impacto dentro de la isla. Desde la normalización de las relaciones, algunas empresas hoteleras, cruceros y hasta agencias de abogados han viajado para buscar futuros negocios en la isla. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Transcurrido más de un mes y medio desde que el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela y un estado de excepción en la mayoría de los municipios limítrofes, la crítica situación en la zona persiste. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, afirmó que la frontera debe permanecer cerrada hasta que el gobierno de Juan Manuel Santos anule la resolución que avala la presencia de las casas de cambio en el área limítrofe. Propicia la corrupción, la inflación, alimenta los capitales narco-paramilitares. Sin embargo, la dirigente opositora María Corina Machado ha criticado severamente la medida tomada por el Ejecutivo Nacional y califica como una irresponsabilidad la posición del gobierno. Nada justifica el estado de excepción.
No se justifica la situación actual en el país. Crisis humanitaria hay en toda Venezuela. En diálogo con La Voz de América, el exministro de Defensa de Venezuela y ex canciller Fernando Ochoa Antich aseguró que en toda la historia del país jamás se había decretado un estado de excepción cercano a una elección. Porque lo que tú estás limitando son los derechos ciudadanos y los derechos humanos de los venezolanos, no de los colombianos. Y según el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango, lo que en el fondo busca Nicolás Maduro con la crisis fronteriza es encontrar excusas para no celebrar elecciones en diciembre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El agua está constantemente en la mente de la gente que vive en el occidente de Estados Unidos debido a la falta de este elemento en años recientes. Es claramente la sequía más grande en la historia de California. Sin embargo, el oeste de Estados Unidos no es el único lugar sediento en el mundo, según dice Jerry Schubel. Más de la mitad de la población del mundo vive en áreas carentes de agua, y de acuerdo a Naciones Unidas, ese número aumentará en 2/3 partes para 2025. Estas imágenes de la revista National Geographic ilustran la necesidad de agua en el mundo. La Fundación Annenberg organizó esta exhibición, como explica Camille Lowry. La idea de que algunas personas tienen que dedicar toda su vida, su día completo, recorriendo kilómetro tras kilómetro en busca de agua, es inconcebible. Schubel dice que el problema de la falta de agua potable en el mundo puede ser resuelto solo si los países trabajan conjuntamente. Podríamos suplir agua potable a todos en el planeta, lo suficiente como para cultivar su propio sustento, pero se necesita dinero, tecnología, voluntad política y cooperación entre los gobiernos del mundo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Momento de una nueva pausa, regresamos en minutos con más.